Muy bien, Filipenses 4, del 1 al 7, hermanos. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Miren lo que dice Pablo, hermanos: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y qué más dice, hermanos? Y vuestros pensamientos, pero nótese en quién: en Cristo Jesús. Oremos. Señor, nuevamente aquí estamos, Señor. Estamos tan agradecidos que nos des un día tan precioso como este. La lluvia también la necesitan las plantas y los animales, Señor, y nosotros, por supuesto. Pero a veces, Señor, renegamos de esto tan precioso que es la lluvia. Te pedimos, Señor, en esta mañana, entonces, que nos permitas tener un tiempo de tranquilidad, un tiempo lleno de gozo, y que disfrutemos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en nuestra escuela dominical, que por supuesto está iniciando, estaré hablando, si el Señor lo permite, el día de hoy y dentro de 8 días, de las implicaciones del chairo de Dios. ¿Se acuerda esa palabra? El chairo de Dios. Que por supuesto, hermanos, todos los creyentes, o los que decimos pues ser creyentes, no solamente, hermanos, debemos tener, sino que también debemos mostrar, ¿cierto? Primero delante de Dios, porque finalmente Dios es el que pesa los corazones, y el Señor sabe realmente si nuestra vida está siendo una vida de gozo. Pero también, hermanos, por supuesto, delante de los hombres, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que el Señor Jesucristo sea exaltado, ¿cierto? Finalmente, hermanos, lo único que queremos nosotros hacer, ¿qué es? Mostrar a Cristo. Nada más, hermanos. Si usted dice que es creyente y tiene un conocimiento para que la gente a usted lo adore, pues usted está pecando. Y está pecando de la manera más terrible que un ser humano puede pecar. Es imposible entonces, hermanos, servir a Cristo de una forma o de una manera adecuada si no tenemos y mucho menos expresamos el regocijo de Dios. Y voy a hacer una aclaración, hermanos. El tener el gozo de Dios no significa entonces que no tengamos problemas. Eso no significa. No significa que no tengamos dificultades o adversidades. Claro que sí las tenemos, pero en medio de esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar a Cristo, hermanos. Vivir para Cristo. Que las personas vean que en la circunstancia más difícil, Cristo es quien rige nuestra vida. Acuérdese de Job. Job, un hombre que lo tenía todo. Y el Señor, hermanos, permitió soberanamente que Satanás, porque así al Señor le plació, entonces le quitara todo. Y cuando uno pregunta, ¿quién le quitó todo a Job? ¿Fue Dios o fue Satanás? Pues la respuesta es clara, fue el Señor.
quien permitió, que usó para su gloria a Satanás. Pero finalmente vemos en este libro, hermanos, que Job, aunque su esposa le dijo, maldiga a ese Dios y muérase, Job siempre mantuvo el gozo del Señor. El gozo del Señor, hermanos, no es reírnos por todo. No es estar contando historias para que todas las personas sean felices. Ese no es el gozo de Dios. El gozo del Señor, hermanos, es vivir. Cayó esto, hermanos. Perdónenme un segundo. Creo que hay. Gracias, hermanos. El gozo del Señor, hermanos, es vivir para Cristo, hermanos. Aún en medio de la dificultad más tremenda, es vivir para Cristo. Pero a veces, hermanos, no lo hacemos. Llueve y no estamos con gozo. Hace frío y ya lo dijimos, ¿no? Y no estamos con gozo. Hace sol, entonces, ¿qué decimos? Mucho sol. Hermanos amados, que el Señor nos permita realmente vivir para Cristo, en el gozo del Señor. Hermanos amados, a veces olvidamos que afuera, incluyendo nuestra propia familia, nos está observando. ¿Usted tiene claro eso? La gente nos está viendo. Usted puede mostrarse con el conocimiento más tremendo de la Biblia. Usted me puede a mí decir, yo me sé los cánones de Dor, yo me sé las diferentes confesiones que existen y yo lo voy a felicitar. Pero si usted no vive congruentemente con lo que la Biblia enseña, entonces puedo decirle que su enseñanza puede ser buena, pero su práctica es peor que la del diablo, hermano. Amados hermanos, la pregunta es, ¿qué están observando aquellos que no se congregan? ¿Qué están observando aquellos que son livianos en las Escrituras? ¿Qué están observando aquellos que aún no son cristianos? Mire lo que observan. Primero, nuestro comportamiento. Ellos están mirando su comportamiento. Ellos están mirando la manera en que usted se expresa. Entonces, si usted está en su casa y de pronto usted no obedece, usted grita, usted es grosero con sus padres, con sus hermanos, pero aún así usted dice, yo soy cristiano, pues creo, hermano, que usted debería meditar, ¿cierto? O deberíamos todos meditar en nuestro cristianismo. ¿Qué más ellos están viendo de nosotros? La manera en que hablamos. A veces, hermanos, yo escucho hermanos que hablan tan mal. Pueden tener, hermanos, unas apreciaciones muy claras en unos temas, pero, hermanos, miran mal, hablan mal, son despectivos con las personas. Pero aún así pensamos, hermanos, que entonces todo el mundo tiene que pasarnos todo. ¿Qué más ellos están observando? La manera en que tratamos a otra persona. Y acá, hermano, me surge una pregunta. ¿Cómo usted trata a las personas? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a su papá? ¿Cómo trata a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo los tratamos, hermanos? ¿Cómo tratamos, hermanos? ¿O cómo nos tratamos entre nosotros mismos? Hermanos, uno ve, hermano, y uno nota el comportamiento, las actitudes, ¿cierto? Eso, hermano, es así. Un malvado, escúcheme, o un impío, no le importa, tampoco le interesa si usted es o no es creyente, no le importa. Un malvado siempre está buscando aquel punto negro para acusarlo a usted. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que nosotros los que somos creyentes también estamos buscando puntos negros en hermanos para acusarlos todo el tiempo. Por esto, hermanos, nuestra manera en que mostremos el gozo del Señor va a ser importante y va a ser determinante. ¿Estamos desanimados? Vivamos en el gozo del Señor.
vienen situaciones complejas a nuestra vida, vivamos en el gozo del Señor. Pero a veces, hermanos, vivimos nuestra vida y nuestro cristianismo es a nuestra forma de pensar y de ser. En esta mañana, hermanos, entonces voy a compartir con ustedes simplemente algunas implicaciones. Porque, vuelvo y le repito, de hoy en 8 días veremos otra. Espero que usted esté anotando, hermano. Muy bien, implicaciones del creyente como ciudadano del cielo. Mire la primera, que eso es lo que vamos a estar compartiendo para que anote. La primera es esta, permanecer firmes en el Señor. Filipenses 4:1. Permanecer firmes en el Señor. Segundo, estar en un mismo sentir con nuestros hermanos, aun cuando haya diferencias. Filipenses 4:2. Tercero, hermanos, animar con madurez a hermanos que tengan diferencias entre ellos. Animar, pero mire, con madurez a hermanos que tengan diferencias entre ellos. Filipenses 4:3. Estar alegres siempre en el Señor. Esta es otra implicación. Filipenses 4:4. Evidenciar la gentileza dada en Cristo. Filipenses 4:5. Esos son los puntos que vamos a tratar en estas 2 semanas. Evitar a toda costa el afán de esta vida. Filipenses 4:6. Cuando vayamos a ese punto, voy a mostrarle a usted, hermano, que el afán es pecado. Cuando usted anda en el afán de la vida, en el afán de usted de conseguir todo, es pecado, porque usted no está esperando en el Señor. Estar refugiados en la paz de Cristo, Filipenses 4:7, y veremos, hermanos, conclusiones y aplicaciones. Entonces, hermano, quiero preguntarle, ¿está usted listo para la enseñanza, hermano? Muy bien. Punto número 1, hermanos, implicaciones del creyente como ciudadano del cielo. Me permito recordarle a usted, hermano, y también, por supuesto, recordarme a mí lo que es una implicación, porque a veces decimos implicaciones, pero de pronto no entendemos qué es una implicación. Una implicación, hermanos, es una consecuencia. Una implicación es un efecto de un hecho o de un acontecimiento. Eso es una implicación. En el caso particular del día de hoy, pues estamos hablando de un hecho. ¿De cuál hecho? El hecho de que usted y yo somos creyentes, amamos al Señor, buscamos a Cristo. Y por ser creyentes, hermanos, escúcheme, las implicaciones que tenemos en nuestra vida práctica son mayores, hermanos, que las de aquellos que son impíos. Y creo que usted va a concordar conmigo. Cuando usted comete un pecado o un error, como algunos dicen, entonces, ¿qué hace aquel que es no creyente? Pues siempre usted le va a señalar. Siempre, hermanos. Eso siempre va a ocurrir. Pero, ¿qué sucede con ellos que no son creyentes? Pues si usted lo señala, inmediatamente ellos se van a enojar. Las implicaciones por ser creyentes ciudadanos del cielo, hermanos, son bastantes. Pero, hermanos, tristemente, sin darnos cuenta, nos olvidamos de una manera tan irresponsable de ellas y de su cumplimiento, hermanos. ¿Cuál es el deseo en esta primera enseñanza? Póngame cuidado, hermano. Que meditemos. Y que meditemos en la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y de los hombres. Usted no puede llamarse cristiano porque asiste a una iglesia. Eso es un error, hermanos. Usted no puede llamarse cristiano porque tiene una Biblia en su casa. Usted no puede llamarse cristiano porque usted tiene conocimiento. Usted tiene que llamarse cristiano porque usted sigue a Cristo y obedece a Cristo. Y porque usted, mi hermano, actúa como Cristo. Pero además de eso, hermano, en esta mañana deseo animarlo a usted y animarme a mí por las Escrituras
a que seamos realmente legítimos ciudadanos del cielo. Amén, hermanos. Hermanos, no podemos salir de aquí, mi hermano. Entonces, simplemente, hermanos, con otro tema, aparte del tema que nos ocupa, que es la palabra de Dios. No podemos pensar entonces en aquel perro que está aullando o en el gallo. Tenemos que pensar es en la palabra, hermanos, porque para eso venimos, ¿cierto, hermanos? A escuchar la palabra y a ser ministrados por la palabra. Hermanos, veamos entonces la primera implicación. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor, permanecer firmes. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Esa es la primera implicación de ser ciudadanos del cielo, hermanos. Alguien que sabe que su ciudadanía está en el cielo, ¿cómo debe permanecer en esta tierra? Firme. No podemos ser como las gelatinas, hermanos. No podemos ser de doble moral. Y a veces me temo que a veces somos así, hermanos. En la semana hacemos todo lo contrario de agradar al Señor, y cuando llega el domingo, entonces automáticamente, como el micrófono, lo prendemos y nos mostramos entonces espirituales ese día. Leamos Filipenses 4:1, hermanos. Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Hermanos creyentes, mientras que esperamos del cielo a nuestro Señor Jesucristo, quien transforma o transformará nuestros cuerpos pecadores a su imagen y a su semejanza. Mientras que eso, hermanos, sucede, nosotros ¿cómo debemos permanecer? Firmes, firmes. Un día, hermanos, si usted no lo ha vivido, vivirá una temporada en el Señor difícil. El creyente que no pase una prueba en su vida, pues hermano, es porque algo está sucediendo. Todos los creyentes en cualquier situación de su vida tendrán que pasar por algo, hermanos. Es más, hermanos, en ocasiones el Señor va a permitir que seamos tocados, como lo fue Job, para mirar entonces realmente cómo es nuestra vida. ¿Quién dijo, hermanos, o dónde dice en la Biblia? Caramba, ¿qué me ayudas acá, por favor? Gracias, qué pena con ustedes, hermanos. Hermanos, le decía, ¿quién dijo, hermanos, que esto iba a ser fácil, hermanos? Esto no es fácil, hermanos. O dígame, ¿usted no ha tenido que pasar por situaciones difíciles para hoy poder estar gozando de esto que usted está gozando, hermano? Yo creo que sí, hermanos. Muchos de ustedes han tenido que vivir rechazos, ¿cierto? Palabras groseras, injurias. Cuando decimos que debemos permanecer firmes en Cristo, ¿qué estamos diciendo? Que debemos estar estables, seguros, constantes, ¿pero en quién? En Cristo. Porque solamente Cristo es nuestra roca, hermanos. Porque el mundo en el cual vivimos es perverso. Hoy, alguien en tu trabajo, hoy alguien en tu casa o en esta iglesia, hermano, puede hacerte algo malo. Y eso entonces debe llevarnos a dejar de estar firmes en el Señor. No, hermanos. Pero vuelvo y le digo, hermanos, ¿nos cuesta permanecer firmes en el Señor?
por nuestra carnalidad y por nuestra humanidad. Hermanos, mire, en vez de nosotros empujar a otros, lo que hacemos es desanimarlos a ellos por nuestro mal testimonio, hermanos. Decimos que estamos andando firmes en el Señor y hacemos todo lo contrario, hermanos. Ponemos las miradas en el dinero, en los bienes económicos, en el estado en que estamos. Es decir, si hoy estamos contentos, pues vamos a estar en eso, pero si mañana ya no estamos bien, entonces... ¿Cuál es la primera implicación entonces, hermanos? Permanecer firmes en el Señor. Y la pregunta que pues debo hacerle a usted, honestamente, ¿usted está firme en el Señor? O si hoy viniera, hermano, la mortandad para su hogar, ¿cómo usted estaría? ¿Seguirías amando al Señor? Si Dios te quitara aquello que tú más amas, ¿estarías firme todavía en el Señor? ¿O no? Entonces tendríamos que verlo, ¿no, hermanos? Porque acá pues todos decimos que sí, pero tendríamos que verlo. Segunda implicación, hermanos, estar en un mismo sentir con nuestros hermanos aun cuando hayan diferencias. Vuelvo y le repito, estar en un mismo sentir con nuestros hermanos aun cuando hayan diferencias. Y esto es algo gravísimo, hermanos, que sucede en la iglesia. ¿Cierto? Eso es grave, hermanos. Permítame leer y acompáñeme al versículo 2, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hasta allí nomás. Hermanos, ¿se acuerda que el ruego que Pablo hace es con un índole de urgencia? Pablo le está diciendo a estas dos mujeres, reconcíliense ya. Y él coloca los nombres, Evodia y Síntique. ¿Y sabe por qué él da los nombres? Porque era algo importante. Porque él tenía que exponer a aquellos que de pronto, hermanos, no querían ponerse de acuerdo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Cuando vemos que hay dificultades entre dos hermanos, miren lo que hacemos, póngame cuidado, miramos para otro lado. O no ponemos cuidado, hermanos. O simplemente, queridos hermanos, nos hacemos los de las gafas. O decimos, pues, ¿para qué le digo? De pronto voy a salir yo como el malo. Pensamientos totalmente humanistas. Hermanos, el llamado que el Señor hace a través de Pablo cuando escribe la carta de Filipos es el siguiente: si hay diferencias entre creyentes, ¿qué es lo más sano? Pedir perdón, pero no lo hacemos. Primero corremos a donde el pastor, o ¿sabe qué hacemos a veces, hermanos, cuando hay diferencias? Nos vamos de la iglesia y con eso lo logramos, hermanos. ¿Me están poniendo cuidado, hermanos? Hermanos, si hay diferencias entre creyentes, por ejemplo, por doctrinas, pues hermano, qué bueno que usted pueda hablar, ¿cierto? Que usted pueda preguntar, venga, ¿y esto cómo es? ¿Por qué este texto es así? ¿Cómo usted lo ve? Pero si, hermanos, siempre estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, y hermanos, es doloroso decirlo, pero en todas las iglesias locales siempre existen diferencias entre creyentes, siempre. Y lo peor, hermanos, no pedimos perdón. Y lo peor, siempre hay alguien que sale como culpable. Y siempre hay alguien que sale como victorioso. Siempre, hermanos. Y lo más triste, hermanos, es que siempre están los grupos que apoyan a uno y los grupos que apoyan a otros. Se nos olvida, hermanos, que debemos andar en unidad. Se nos olvida, hermanos, que tenemos que pedir perdón. Se nos olvida, hermanos, que tenemos que ser humildes. Se nos olvida, hermanos, que tenemos que bajar para que el Señor crezca o menguar. Pero la altivez, el orgullo, la prepotencia siempre nos gana.
Queremos estar corrigiendo a todo el mundo, hermano, pero que no nos corrijan. Queremos estar mirando el punto negro, pero que el nuestro no nos lo toquen. Recuerda, hermano, el uso legítimo de Mateo 18:15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando como tú y él solos. ¿Cierto? Esto habla de hacer algo a solas, como hermanos. O sea, es decir, primero, hermano, se debe ir al hermano y no contárselo a toda la iglesia. Pero se hace lo contrario. Primero murmuramos, no somos capaces ni tenemos el carácter de decirle a las personas las cosas de frente, lo que no nos gusta, lo ventilamos por otro lado, y después, entonces, hermanos, sí nos enteramos por terceros de lo que está pasando. ¿Usted cree que eso está bien? No, hermanos. Pero así lo hacemos a veces. Mateo 18:15, vea lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice el Señor? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice el Señor? Has ganado a tu hermano. Pero la pregunta es, si el hermano no lo oye, ¿hasta ahí debemos dejar las cosas? No, hay una segunda instancia y después una tercera instancia. Hermanos, el no tener un mismo sentir, el no tener una unidad en una iglesia, ese es un problema que después, hermano, se va a volver en algo más grande. Eso es como una bolita de nieve que va creciendo. Por eso, hermano, en esta mañana, si usted tiene un problema con alguien, si a usted no le gusta algo de alguien, pero que sea algo lícito, hermano, dígaselo a esa persona. Muy bien, hermanos, hemos visto, hermanos, la primera implicación de los creyentes como ciudadanos del cielo. ¿Cuál es la primera? Permanecer firmes en el Señor. ¿Cuál es la segunda? Estar en un mismo sentir con nuestros hermanos, aun cuando hayan diferencias. Hermano, es que usted no me puede obligar a mí, ni yo puedo obligarle a usted a que usted piense igual que yo. Si usted piensa de una forma, pues lo felicitamos. Si usted piensa de una forma, chévere. ¿Por qué los matrimonios acaban? Porque siempre hay alguien que quiere imponer siempre lo que él o lo que ella quiere. Vístase así, peínese así, compórtese así, hable así, diga esto, no haga así. Hermano, y los matrimonios se van acabando. Y lo que es peor, hermanos, las mujeres se acostumbran a esos maltratos y nunca dicen nada, porque les toca, porque no pueden salir de allí. Y mi hermana amada y mi hermano amado, para eso Dios nos dio esto, mire, boca, ¿cierto, hermanos? Para hablar y para decir lo que no estamos de acuerdo. Número 3, hermanos, tercera implicación, animar. ¿Pero cómo? Con madurez. A hermanos que tengan diferencias entre ellos. La reforma, ¿sabe de qué está careciendo? Yo me he dado cuenta de hermanos maduros. Hermanos con conocimiento hay muchos. Son hermanos, de donde usted llega hay hermanos que saben mucho. Saben demasiado la palabra. Y eso a uno lo bendice, pero no tienen madurez. Leamos Filipenses 4:3. Asimismo te ruego, recuerde que este verbo, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3 tienen, digamos, dos maneras diferentes en que Pablo está hablando. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿cómo? ¿O a dónde? En el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, en múltiples ocasiones hemos conocido cerca de nosotros hermanos con diferencias muy marcadas. Y aún cuando sabemos, escúcheme,
que nuestra responsabilidad como creyentes es ayudarles a esos hermanos a que no discutan o a que no tengan pleito, ¿sabe qué hacemos? Preferimos no decir o hacer nada. Hay una frase que de pronto usted ha escuchado y hasta usted la ha dicho, y es en el caso de las parejas. Yo he escuchado la misma frase: cuando hay un problema entre parejas, no se meta, eso después se arregla. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia a mí no me enseña eso. No veo un versículo que a mí me diga: el Señor dijo, donde hayan problemas como parejas, usted no se meta. Eso no dice la Biblia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos da pena, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? Hermanos, si usted ve que en la iglesia hay dos hermanos que tienen una situación, acérquese, hable con ellos y ayúdenle, si usted es maduro. Pero si usted es inmaduro, ni se atreva a decir nada, porque en vez de ayudar, la vas a embarrar. Y si usted no tiene, hermano, la responsabilidad de dar un consejo santo, sabio y por la palabra, tampoco se meta. Porque es que a veces, hermanos, cuando hay dificultades, y más cuando es familia, entonces nos vamos es por el lado de él o por el lado de ella. Y siempre buscamos el quiebre para la otra persona. Eso se llama ser uno injusto. Entonces, hermanos, cuando preferimos no decir o hacer nada, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado. Porque usted puede ayudar, porque usted tiene el conocimiento del Señor. Pero no hacemos nada, hermanos. Y no hacemos nada, ya que más bien mamá y papá, cuando yo era muy pequeño, me enseñó a guardar silencio o a ver las cosas y no decir nada. Pero es que son nuestros hermanos. ¿Usted entiende la implicación? Son nuestros hermanos. Son hermanos que de pronto se van a separar y que de pronto van a vivir sus vidas infelices. Hermanos, yo les animo a ustedes en esta mañana a que ayuden a otros hermanos a limar sus asperezas. No seamos tan despectivos, hermanos. No seamos tan duros, hermanos. Pero ¿cuál es el otro problema, hermanos? El otro problema es que tampoco permitimos que nos ayude. Es la verdad, mis hermanos. Estamos pasando un momento difícil y entonces, en vez de buscar ordenadamente a los hermanos de la iglesia, ¿qué decimos? No, Dios y yo. ¿Cómo? Es decir, lo que yo entiendo es que yo mismo voy a arreglar mis problemas. Yo mismo lo voy a hacer con mis fuerzas. Porque yo sé y yo creo que así se deben hacer las cosas. Muéstrenme en versículos donde la Biblia enseña eso. La Biblia dice, esperen en el Señor, sí. La Biblia dice, aguarden en el Señor, claro. Pero la Biblia habla, hermanos, de una familia que nos ayude, que nos aliente, que nos aconseje, que nos guíe. La Biblia habla de pastores, de diáconos. Pero no lo hacemos, hermanos. Hermanos, ¿cómo podemos ayudar a alguien? A través de un diálogo, a través de un consejo, a través de un diálogo escritural. Esto que le voy a decir, jamás hágalo, por favor, no lo haga nunca. Usted no diga, mire, cuando yo tuve este problema, a mí me sirvió. Usted verá si lo toma, usted verá si lo hace, pero a mí me fue muy bien. Eso fue a usted, eso fue a usted. Lo que usted tiene que enseñarle a las personas es lo que la Biblia enseña. Si la Biblia dice que esto se debe hacer, ¿usted qué tiene que hacer? Hágalo así. Hágalo de esta forma y va a ver que le va a funcionar. Pero siempre, hermano, pretendemos ayudarle a Dios. No, a mí me funcionó. Algún día yo le di un consejo a una persona que estaba peor que usted y mire que están tan bien. Usted se está dando la gloria, hermanos. Usted se está dando la honra y está quitando a Cristo. Hermanos, si usted va a hacer un diálogo, haga un diálogo claro, muestre a Cristo. Si usted va a dar un consejo, muestre un consejo o exhorte a alguien por la palabra de Dios. Pero si usted es la persona que van a exhortar, déjese también exhortar. Porque es que a veces pretendemos exhortar a todo el mundo, pero que nadie nos exhorte o que nadie nos diga nada. También, hermanos, esto me lleva a pensar entonces en este tercer punto, que a veces somos tan inmaduros
Nos mostramos maduros, pero somos inmaduros porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta recibir un consejo. Pensamos que fuera de mí todos son malos. Pensamos que yo sí sé hacer las cosas bien. Y yo conozco muchos hermanos que hacen esto. Pensar de esta forma es pensar de una manera altiva y de una manera orgullosa. Y a usted nunca se le olvide esto. El libro de Proverbios, como dicho, no como promesa, dice que el que es altivo antes de su caída, el Señor le va a permitir precisamente pasar por esa conducta, la altivez y el orgullo. Cuando usted ve a una persona arrogante, orgullosa, o orgulloso, o altivo, tranquilo, hermano, tranquilo. Dele el consejo, pero no se preocupe. Deje que el Señor es el que tiene que bajar a esas personas y decirles, es que no es usted, soy yo. Espero que me esté entendiendo, hermano. Hermanos, no podemos pretender todo el tiempo estar reprendiendo o corrigiendo a otros hermanos. No podemos estar buscando el punto negro. Por ejemplo, en una relación de esposos, ¿por qué siempre hay los problemas? Porque siempre o es la esposa o es el esposo quien está corrigiendo todo el tiempo, y lo peor es que es lo mismo, hermanos. Cuando debemos aprender, hermanos, es que yo corrijo, yo enseño y el Señor hará. Pero si usted, hermano o hermana, o aún yo, todo el tiempo es con el mismo tema, el mismo cirilí, le aseguro que la persona se va a cansar. Hermano, ¿estoy hablando de algo que es incorrecto? Es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Lo que pasa es que cuando ya nos tocan las fibras, pues nos molesta, hermanos. Y permítame decirle algo a usted, querido hermano. Si usted va a corregir a su esposa, hágalo lícitamente. Y usted, querida hermana, si va a corregir a su esposo, hágalo sabiamente. Por eso la Biblia dice que las mujeres sabias, ¿qué hacen? Son las que ayudan, ¿cierto?, a que su hogar se levante. Pero ¿qué hacen las necias? Destruyen, hermanos. Y quiero decir algo, por la inmadurez de muchas hermanas, muchos hogares cristianos, tristemente, se están destruyendo, hermanos. Porque la chica o la hermana es impositiva, es grosera, es terca, o es más, aquel hombre que tiene un vasto conocimiento es impositivo, es grosero. ¿A usted le gusta que lo corrijan? Yo creo que no. Esa es la respuesta, que nos molesta a veces. Pero hermano, cuando usted reconozca que hay algo que usted no está haciendo bien, permita que alguien lo corrija. Y va a ver que va a ser una bendición, hermanos. Va a ser bueno. ¿Nos molesta? Sí. Pero va a ser muy bueno, hermanos. Y lo último, hermanos, para terminar solamente este punto. Cuando usted corrija a alguien, me imagino que es porque usted practica eso que corrige. ¿Cierto? O sea, se supone, ¿cierto? Porque si usted va a corregir a alguien, pero usted no vive eso, pues ¿qué está corrigiendo, hermano? Eso es una doble moral. Como por ejemplo decirle a alguien, llegue temprano, que nos han enseñado, y usted a qué hora llega, y lo que primero que hace es reírse, no, yo también llego tarde, ¿para qué? Hermanos, ya es tiempo de ser o de dejar la inmadurez. ¿Sabe, hermanos, que en la Reforma encontramos hermanos inmaduros? He topado con unos hermanos. Muy bien, hermanos, ¿hasta aquí estamos aprendiendo? Creo que sí, ¿cierto? Creo que hasta aquí el Señor, pues, quizás puede irnos mostrando algunas cosas, hermanos, que debemos cambiar. Número 4, hermanos, y aquí vamos a terminar, y está la última implicación: estar alegre siempre en el Señor. Filipenses 4:4, miren lo que dice: regocijaos, ¿en quién? En el Señor, hermanos. No dice en el chiste, no dice en la broma, no dice cuando la abuelita se caiga en la calle, o cuando al hermano le suceda algo. No, eso no lo dice. ¿En quién? En el Señor.
siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, nuestro gozo está completo ¿en quién? En Cristo. Ya, hermanos. Y acá lo ha dicho el hermano Steven, y yo también lo he dicho muchas veces, un día, ¿cuándo? No lo sabemos. Tendremos que estar frente a un ataúd de un familiar que amamos, llorando, pero si usted entiende esta mañana la palabra, usted se va a recordar, o va a recordar más bien, que el chairo de Dios está en nosotros, desde el mismo instante en que usted y yo nacemos de nuevo. Porque acuérdese entonces cómo era nuestra vida pasada, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y ahora cómo es en Cristo. Podemos y debemos estar en gozo. El chairo de Dios en medio de cualquier circunstancia debe llevarnos primero a deleitarnos en la gracia de Dios. Recuerde que el chairo de Dios o el gozo de Dios es una gracia, hermanos. Segundo, el chairo de Dios nos debe llevar a experimentar la gracia de Dios, no solamente a deleitarnos, sino a experimentar. Por eso, hermanos, a mí me alegra mucho cuando Dios me ha permitido de pronto hacer una ceremonia y uno les dice a ellos antes, ustedes todavía no están experimentando las mieles del amor, por decirlo así, pero cuando se casen van a experimentar esto o aquello o esto otro, porque uno ya lo hizo. Pero en el Señor, ¿qué experimentamos? La gracia de Dios. Hablando del gozo de Dios, ¿no, hermanos? Tercero, hermanos, el chairo de Dios debe llevarnos a estar conscientes de que siempre debemos estar como gozosos o alegres o regocijados de la gracia que tenemos. Hermanos, es que lo que usted y yo tenemos es solamente gracia. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Por gracia, ¿o no? ¿Por qué podemos sentarnos? Por gracia. ¿Por qué tenemos el lugar que tenemos? Por gracia. ¿Por qué podemos tomar algo? Por gracia. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Por gracia. ¿Por qué podemos hablar? Por gracia. Hermano, todo es gracia. Todo es gracia. En la tarde usted va a compartir con su familia, por gracia. Se va a comer eso que a usted tanto le gusta, por gracia. Pero también, hermanos, cuando hablamos del gozo del Señor, debemos entender que nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En Cristo y su palabra. Hermano, no estamos llamados a desesperarnos. No estamos llamados tampoco a vivir en amargura. ¿Ha conocido usted un cristiano amargoso? Yo conozco muchos. Y uno pregunta, ¿pero son cristianos? O sea, ¿de verdad sí serán cristianos? Y algunos dicen, no, es que mi cara es así. Sí, está bien que su cara sea así, pero muestre el gozo del Señor. El gozo del Señor no es danzar en una iglesia. El gozo del Señor no es dar gritos de júbilo. El gozo del Señor no es que usted deje de predicar para que todo el mundo se ría. Ese no es el gozo del Señor. Creo que interpretamos mal la Escritura. Pero uno ve hermanos amargosos, hermanos que viven siempre en pleito, hermanos que pareciera que todo el tiempo estuvieran enojados, que todo les molesta. Si se les provee una silla con codos, no les gusta. Si se les provee una silla sin reposacodos, tampoco les gusta. Si les ofrece tinto, no les gusta. Si se les da café, tampoco les gusta. Si se les ofrece agua de panela, hoy tenemos agua de panela, tampoco les gusta. Hermanos, 4 implicaciones. ¿Cuál es la primera? Permanecer firmes en el Señor. ¿Cierto, hermanos? Así llueva, así haga sol, así la iglesia venga una sola persona, ¿cómo debemos estar? Firmes. Así mañana usted le entreguen su carta de despido. ¿Qué tiene que usted hacer si mañana lo despidieran? Gracias. Fue bueno trabajar con ustedes y andar en gozo y empezar a pasar hojas de vida. Segundo, hermanos, estar en un mismo sentir con nuestros hermanos, aun cuando haya diferencias. ¿Pueden haber diferencias en una iglesia? Sí. ¿Está bien?
Claro, hermanos, porque es que nadie tiene la revelación perfecta, ninguna iglesia. La iglesia que diga que tiene la revelación perfecta, se está engañando y está engañando a los otros. Tratamos de ir un poco a la palabra. Pero si usted tiene alguna diferencia con un hermano, hable con él aparte. Tercero, hermanos, debemos animar con madurez a hermanos que tengan diferencias entre ellos. Eso no es decir, tómense en un tinto y seamos amigos. No, hermanos, esto no es así de fácil. Eso es ir a la palabra, revisar, escuchar cuál es la situación. Si la situación es muy grave, pues entonces usted pase el tema al pastor, a ver él cómo lo soluciona. Así, hermanos, tampoco decir, no, a mí me funcionó esto hace 20 años, eso fue hace 20 años, ahora todo es diferente. Y finalmente, hermanos, estar alegres siempre en el Señor. Amén. Vamos a ver algunas conclusiones, hermanos, y algunas aplicaciones para que oremos, hermanos. Primera conclusión y única, hermanos. Nuestras implicaciones como creyentes del nuevo pacto deben tomarse con mucha responsabilidad. Hermanos, no podemos jugar a ser cristianitos. Debemos ser creyentes fieles. Amén, hermanos. Fieles. Sabiendo que otras personas nos están viendo, hermanos. Mire, su vecino lo ve, su papá lo ve, su hijo lo ve, su esposo lo ve. Pero a veces no nos interesa eso, hermanos. Muy bien, y dos aplicaciones. Primera aplicación. Sobre todas nuestras situaciones, nuestra correcta actitud debe ser permanecer siempre en el chairó de Dios. Venga lo que venga, ¿sí o no? Que venga lo que venga. ¿Nos va a doler quizás? Sí. Pero permanezcamos, en el gozo de Dios. Y miren lo segundo, hermanos, las implicaciones por ser ciudadanos del cielo nos deben llevar a ser más santos, hermanos, no más pecadores, y más fieles a aquel que nos llamó por gracia. Pero a veces sucede todo lo contrario, hermanos. Es que a veces uno no entiende. El Señor dice, sean más santos y somos más pecadores. Y uno se pregunta, pero, o sea, ¿cómo es que la gente entonces hace una exégesis de esos versículos? La Biblia dice, el que robaba ya no robe más. Y hacemos ahora eso más. Ofendemos más. Murmuramos más. Criticamos más. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Pónganse de pie en esta mañana todos, hermanos, y oremos al Señor. Amado y buen Dios, te damos gracias por la palabra que hoy hemos compartido, una palabra que debe llevarnos a nosotros entonces a entender que debemos ser fieles en el Señor. Te damos gracias por los hermanos que están en esta mañana y que han permanecido fieles. Señor, gracias por la hermana Anita y por su familia, por Paola, por Michelle, por su hermana. Gracias por la hermana Luz, por mi familia, por aquellos que no pudieron venir. Pero también gracias, Señor, por aquellos que un día vinieron y se fueron. Gracias por ellos, Señor, porque eso significa de que todavía hay hermanos que están mirando y están buscando las cosas a su manera y no a la forma de Dios. También te doy gracias por mi amigo que está aquí en esta mañana. Ayúdale. No sabemos cuál es su dificultad, pero ayúdale a él. Padre, también oramos por los hermanos y amigos que están allí conectados en esta mañana. Clamamos y rogamos a ti por ellos, para que sea tu gracia bendita. Y también oramos, Señor, para que nos des fuerzas ahora que estaremos escuchando la segunda enseñanza. Amén y amén. Muy bien, vamos a despedirnos de los hermanos que están allí o amigos. Damos gracias a Dios por ellos, en el nombre de Jesús.